Bueno, hola a todos y todas los que se han inscrito a nuestro curso de lectores profesionales especialidad novela fantástica. Bueno, miren, hemos tenido, los contratiempos que pueden suceder. En nuestra primera sesión hubo personas que no pudieron unirse a nuestra transmisión. Fue una llamada grupal, una videollamada grupal que hicimos en el grupo WhatsApp que está creado para este curso. Le vamos a dejar el enlace nuevamente en la descripción del video. Y comenzamos a la hora prevista, pero bueno, hubo personas que parece que no pudieron llegar a tiempo y no, en WhatsApp lamentablemente no se pueden conectar directo. Bueno, me dije, la solución es volver a dar la clase de frente a la cámara, yo y la cámara solamente, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, bueno, la primera clase del curso se llama La Historia Fantástica, donde vamos a ver varios elementos, como es, qué es la fantasía, qué es una novela fantástica, cuáles son las características de la fantasía, de la novela fantástica, etc. Vamos a ver también cuáles son los clichés típicos en la novela fantástica y los géneros fantásticos también. Sí, un poco esto es lo que vamos a estar viendo. En la segunda clase, que será el próximo domingo y será grabada también la clase, yo y la cámara directamente, todos lo van a poder seguir en YouTube y en las distintas redes sociales. Vamos entonces a estar hablando sobre la creación en la fantasía, la creación literaria con la fantasía. Precisamente vamos a ver entonces cómo se construye un narrador, un personaje, una escena, el tiempo y el espacio, las técnicas narrativas, todos esos elementos. En la tercera clase vamos a estar hablando de lectura analítica, es decir, cómo se hace una lectura de análisis de una obra, ¿verdad? Vamos a estar estudiando eso en la tercera clase. En la cuarta clase vamos a estar hablando sobre el informe de lectura literario, ¿ya? Que es el momento final, el momento cumbre de del trabajo que hace el lector profesional. Y en la quinta y última clase vamos a estar viendo el informe de lectura comercial, ¿ya? Que se enfoca entonces en la parte comercial de la novela que va a ser leída para ver sus potencialidades. Bueno, ese es el programa. Como ven, son 5 clases. Por los temas que están escuchando, son temas que tienen bastante contenido detrás, entonces en 5 clases no vamos a poder abordar todo en detalle. Por lo tanto, tenemos una bibliografía que ustedes pueden consultar. Primero el libro El Lector Audaz, que se lo vamos a dejar en el grupo de WhatsApp para los que quieran obtenerlo de manera gratuita en formato PDF. Tenemos el libro Narrador de Mentiras, también de mi autoría, que está concebido para escritores, por lo tanto a ustedes les va a ayudar como lectores profesionales para entender cómo los escritores desarrollan su trabajo. Luego está el libro Desafíos de la Ficción, que como ya hemos dicho en todos lados es una joya perdida, también pensado para escritores, para narradores, y eso les va a ayudar muchísimo. Tenemos además el libro Desafíos de la Ficción, me falta uno, cómo escribir fantasía. Ahora mismo si me preguntan el nombre de la autora, los engaño, pero vamos a dejar el enlace en la descripción de este video también. Entonces toda esa bibliografía les va a servir a ustedes para poder complementar este curso. El objetivo de este curso es que ustedes, obtengan las herramientas y las habilidades para convertirse en lectores profesionales. Pero ojo, este curso además tiene la potencialidad no solamente para ser lectores profesionales, también ustedes pueden, gracias a este curso, convertirse en críticos literarios y también pueden convertirse en agentes editoriales. Entonces, como ven, tienen mucho campo con este curso. Muy bien. El curso entonces les va a permitir a aquellos que terminen el curso y que pasen el proceso evaluativo del curso, que vamos a hablar de ello, pues obtener un certificado de la editorial Letra de Cambio que auspicia este curso para convertirse en lectores profesionales y para que puedan hacer una pasantía de 3 meses en nuestra casa editorial, es decir, donde puedan aplicar ese conocimiento que aprenden en este curso. Entonces, ¿cómo es la parte evaluativa? Simple. En la parte evaluativa ustedes van a recibir obras, novelas de fantasía que ustedes van a leer, van a tener que estudiar, analizar y hacer un informe sobre esas novelas, ¿ya? Un informe final. Entonces, esa es la primera parte de la evaluación.
que les da un total de 50 puntos. Y miren, qué mejor momento para decirlo, porque en la clase online olvidé decirle esto a los alumnos. Y luego viene la segunda parte, que es hacer una experimentación a partir de un proyecto experimental a partir de los resultados de los estudios y de los informes de lectura que ustedes hagan. Entonces, llegado el momento, no se preocupen que vamos a hablar con más detalle de la evaluación. En la clase de hoy vamos a hablar de la literatura fantástica, es decir, de la historia fantástica. Y cuando hablamos de fantasía, ¿verdad? ¿Qué pensamos? Bueno, pensamos en magia, pensamos en seres sobrenaturales, pensamos en mundos extraordinarios, bellos, con determinadas características, etc. Pero para definirlo, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, se habla de fantasía, se habla que la fantasía es hacer posible lo extraordinario o lo sobrenatural. Es decir, la fantasía tiene la capacidad de todo aquello que sale de los límites de la realidad, traerlos a nuestra realidad y convertirlos en posible, ¿verdad? Entonces, si existen los unicornios, si existen los dragones, si existen las varitas mágicas y las escobas voladoras, es precisamente gracias a la fantasía que ha transformado eso sobrenatural en algo posible, obviamente posible dentro de los marcos de la literatura y de la ficción. Pero no solamente eso, la fantasía también tiene la capacidad de exagerar lo real. Y es los casos, por ejemplo, de una persona que la hacemos zoom, por decirlo de alguna manera, la vamos agrandando y se convierte en un gigante. Que hay aquí una exageración, ¿verdad? Una exageración del tamaño de la persona. O al contrario, vamos achicando a esa persona hasta convertirla en un enano, en un duende o en prácticamente algo muy minúsculo. Y estamos viendo aquí cómo la exageración, ¿ya? La exageración, fíjense que la exageración no es solamente amplificar cosas, también puede ser simplificar las cosas. Esto entonces es fantasía. Obviamente muchas veces con el elemento mágico, que es el que hace posible precisamente traer lo sobrenatural a la realidad, hacerlo posible y exagerar determinadas cuestiones. ¿Y qué es entonces la novela? La novela, pues entonces es un género, ya para empezar, es un género dentro del género clásico de la narrativa, del género épico, ¿verdad? Dentro del género épico o narrativo está la novela. Por lo tanto, hablamos de que es un género narrativo. Y es la narración de una historia de ficción, ¿verdad? Que tiene por lo general una historia principal de la cual se despliegan historias secundarias, varias historias secundarias. La historia principal, por lo general, hay un conflicto, ¿verdad? Un conflicto entre un protagonista y un antagonista, y ojo, ese protagonista y ese antagonista a veces puede ser la misma persona, es decir, a veces podemos estar en conflicto con nosotros mismos, y ese puede ser el conflicto principal de la historia. Hay géneros que tratan eso, o puede ser contra otra persona, o puede ser también contra una fuerza sobrenatural o una fuerza natural. Entonces, el hecho es que hay un conflicto principal, que es la columna vertebral de esa novela, y de ese conflicto se despliegan subconflictos, por llamarlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces vemos las historias de los llamados personajes secundarios, ¿ya? Y su relación entre ellos, ¿verdad? Entonces, por lo general, esa es la base de la novela, ¿ya? Y esto nos permite a nosotros a partir de ahí poder decir, bueno, estamos frente a una novela o frente a un cuento, porque la novela sería lo opuesto al cuento. El cuento, entonces, cuando hablamos de cuento, hay una definición muy buena que dio Juan Bosch, que no voy a decir aquí porque no quiero profundizar en ello, pero el cuento entonces se diferencia porque en esta historia hay un solo conflicto y no hay historias secundarias que se desplieguen. Hay un solo hecho que se narra en el cuento. Pero bueno, eso es materia para otro curso. Centrémonos entonces en que en la novela, con esa estructura que vimos lineal de una historia que es su columna vertebral y otras que se despliegan, ¿verdad? Es un género narrativo o género épico. Si a este género le agregamos en su historia entonces que exageramos determinadas cosas con elementos mágicos como recursos o hacemos posible determinadas cosas extraordinarias o sobrenaturales gracias a la magia, entonces estamos hablando de una novela de fantasía, una novela fantástica. Entonces,
Entonces, este género épico que narre una historia donde lo sobrenatural, lo extraordinario se hace posible, entonces es una novela fantástica, ¿verdad? Entonces, ya aquí tenemos el concepto de novela fantástica definido. Ya estamos frente a la novela fantástica. Muy bien, que es con la que nosotros vamos a trabajar en la especialidad de este curso. Entonces, ustedes como lectores profesionales, al tener en sus manos un texto de esta índole, ustedes ya pueden decir, bueno, efectivamente estoy frente a una novela fantástica. Todo lo demás ya cabe en otro saco distinto y por lo tanto no es de su incumbencia, no le corresponde a ustedes, a su especialidad. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son las características? Vamos a ver las características, vamos a develarlas y vamos a separarlas de esta novela fantástica, de la historia fantástica, de la fantasía en la literatura en general. Bueno, primero que la novela fantástica, fíjense, la novela en general pone su foco de atención sobre los personajes. Es decir, lo que más le interesa a la novela es mostrar la evolución de un personaje, ¿verdad? En la etapa de vida que quiere mostrar. Perdón. Entonces, el foco de la novela, el foco de atención de una novela como género, por lo general, está centrado en los personajes. El cuento se centra más en la trama y en el contexto, ¿ya? Porque el cuento, además, como es corto, como no se permite la evolución del personaje. Entonces, pongamos, por ejemplo, que queremos contar nuestra historia de vida, la historia de cada uno de ustedes, ¿ya? Pero ustedes deciden, teniendo como punto de partida su historia, ustedes deciden contar el día en que ustedes, no sé, volaron en una escoba mágica por primera vez. Y narrar cómo fue ese momento de descubrir la maravilla de que una escoba podía volar y cómo volaron por primera vez en una escoba mágica. Si ustedes se limitan a eso, están haciendo un cuento. Ahora, si ustedes cuentan toda su historia desde que nacen hasta el final, donde un momento de su vida es el de volar con la escoba, entonces ya están hablando, se están enfocando en una novela, ¿verdad? Viéndolo desde esa perspectiva. Entonces, el cuento, como es tan corto, aquí no vamos a ver la evolución del personaje. No vamos a ver cómo fue cuando era pequeño, cuando era adulto, cuando era adolescente, adulto, joven, hasta que murió. No vamos a tener esa posibilidad, ¿ya? A menos que hagamos una compresión ahí que no vale para nada. En la novela sí podemos hacerlo. Podemos ver cómo van pasando las etapas de vida del personaje hasta llegar al final, ¿ya? Entonces, por eso la novela se enfoca en el personaje y el cuento, que no es que desprecie al personaje, se enfoca en el contexto y en la trama. Es lo más importante para el cuento, el contexto y la trama. Entonces, una de las características fundamentales de la novela es esa, enfocarse, ojo, en el personaje. Sin embargo, la novela fantástica no solamente presta atención ni enaltece al personaje, porque para la novela fantástica el contexto cobra mucha relevancia. ¿Y por qué? Imagínense qué fuera Harry Potter sin el mundo mágico de los magos, sin el Ministerio de Magia, sin Hogwarts y sin todos esos lugares extraordinarios donde se desarrolla la historia de Harry Potter. Ya, imagínense. ¿Qué sería la historia de Harry Potter? Nada. Necesita de ese contexto. Imagínense el Señor de los Anillos sin la Tierra Media, ¿verdad? ¿Qué sería esa historia sin ese contexto? Nada. Entonces, en la novela fantástica, el foco está además en el personaje, pero en el contexto. ¿Ya? Esa sería una primera característica. Además, como segunda característica, entonces, ese contexto se convierte en muchas ocasiones en un personaje más. ¿Ya? Ahí mismo vemos cómo en Harry Potter, por ejemplo, Hogwarts se convierte en un personaje más porque vemos que a veces ayuda al personaje. De momento se abre una puerta oculta que nadie conocía, ¿verdad? Vemos cómo se mueven las escaleras, no sé, revela secretos al personaje para que pueda desarrollar sus funciones y entonces participa de la historia activamente y se convierte en otro personaje más. Esa es otra característica de la novela fantástica. Otra característica, ese contexto tiene muchas similitudes con el contexto real.
¿Qué similitudes? Bueno, la tierra es tierra, el mar es mar, ¿verdad? Hay cielo, hay aire, hay mar, hay tierra, hay caballos, hay hierba, hay árboles, todas esas cosas. Cosas que existen en el mundo real, ¿verdad? Sin embargo, eso no implica que ese mundo, ese contexto, es diferente tanto física como culturalmente. ¿Qué significa? Bueno, físicamente se diferencia porque vamos a encontrar especies animales distintas, especies vegetales distintas a las de nosotros también. Es decir, la flora y fauna de ese lugar, de ese contexto, es diferente también. Hay cosas diferentes, no solamente caballos, no solamente pastos o bosques, hay otras criaturas, ¿verdad? La geografía cambia, ya no es que hay el continente asiático, el continente africano o el europeo o el americano, no, es otra geografía por lo general, ya puede cambiar, puede variar, o a veces se centra en nuestra propia geografía, pero tiene otros elementos físicos distintos. Y la cultura, la parte cultural también cambia, ¿ya? Hay idiomas distintos, hay pueblos distintos, hay, no sé, bailes, canciones, lenguas, comidas, ¿verdad? Hay sistemas políticos, sistemas sociales, hay monedas que cambian y son diferentes a la nuestra, a la realidad. Entonces, aquí otra característica de la novela fantástica es que el contexto se diferencia, aunque tiene elementos que se parecen al real, ¿ya? Y finalmente, y lo más importante, es el factor mágico. Es decir, una de las características que viene a dar el cierre de oro a la fantasía es el factor mágico. Es decir, que hay magia actuando en todo esto y es de hecho el pretexto de la magia lo que permite que estos mundos, que estos personajes, que estas historias puedan ser verosímiles en ese contexto. Y esa magia, además, se divide en dos tipos: magia blanda y magia dura. Y esto es una clave importante porque ya vemos, ya tomamos el libro que nos llegó a la mano, enfoquémonos que somos lectores editoriales, profesionales, perdón. Tenemos un libro que llegó a la editorial y que nos encargaron leer. Ya vimos que cumple las características, efectivamente es una novela, además es una novela fantástica por todas estas características que vimos. Ahora vamos a ver qué tipo de magia hay aquí. Magia dura o magia blanda. ¿Qué es la magia blanda? Bueno, la magia blanda es aquella donde los límites y sus reglas no están definidos. Es decir, no hay nada, no hay una explicación, no hay nada que nos diga, bueno, se hace magia cuando ocurre tal fenómeno. O la magia no puede pasar de aquí. O el límite para utilizar la magia es tal. Eso no está definido en la magia blanda. Simplemente la magia actúa, nos puede sorprender, sin importar reglas de ningún tipo. Muy bien. Y por lo general, ¿qué sucede? Que esta misma magia causa conflictos en la historia. Como es incontrolable, como no hay algo que la defina, simplemente está en determinados personajes o en determinado contexto, pues esa magia puede causar conflictos dentro de la historia. Por el contrario, la magia dura es, bueno, donde sí hay reglas claras o más claras, ¿ya? Donde hay límites a esa magia, ¿verdad? Donde no puedes curar a todo tipo de enfermedad, donde no puedes crear dinero, donde no puedes, no sé, hacer aparecer comida porque quieres, ¿no? Hay límites para esa magia, ¿verdad? Hay reglas establecidas, claras, que indican cómo funciona ese sistema mágico, ¿ya? Y por lo general, fíjense que hablo por lo general, esa magia ayuda a resolver los conflictos de la historia, ¿ya? Entonces, ya que definimos que la obra que nos llegó a las manos es una novela fantástica, ahora podemos decir, bueno, es una novela fantástica de magia dura, porque aquí hay reglas claras, precisas, etc. Entonces decimos que esto es una novela de magia y fantástica de magia dura, ¿ya? Fíjense cómo vamos entonces clasificando y dándole un orden al libro que nosotros vamos a leer, que nosotros vamos a estudiar. Ahora, ¿cuáles son los recursos que utiliza por lo general la fantasía? Se utilizan en la fantasía. Número 1, el recurso de la descripción. De la descripción de lo fantástico, de lo maravilloso, que puede ser el contexto como en las propias historias.
¿Y qué implica la descripción? El uso de adjetivos. Implica que tengamos que describir la Tierra Media, cómo era la montaña, las montañas que tiene, los valles, el mar, los continentes, y describir. Hay que hacer una descripción, cómo era la Tierra Media, cómo era Mordor, no sé, todo eso, cómo era el personaje tal, cómo era el otro, cómo era el mago, cómo eran los orcos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que utilizar adjetivos. Y ojo, porque esto puede convertirse en un cuchillo de doble filo. ¿Qué significa? Que muchas veces los escritores, sobre todo los que comienzan, como saben, como necesitan describir ese mundo que se han creado en su mente, descargan toda la información allí, ¿ya? Y es como si crearan una enciclopedia de su mundo en el inicio de la novela. Entonces, cuando ustedes tomen el libro y ustedes vean eso, ustedes van a decir, bueno, esto es un problema. Así no funciona la buena literatura fantástica. No puedes darle toda esa información de una sola al lector. Tienes que dosificarla, ¿verdad? Entonces, obviamente ya eso es un elemento que ustedes pueden tomar como un punto de menos para ese libro que están analizando, ¿ya? Por el contrario, se van a encontrar otras obras que saben cómo dosificarla y te van dando poco a poco información de ese mundo. Además, que insisto, no se puede dar en toda la novela, incluso por muy extensa que tenga, no puedes dar todos los detalles de ese mundo que has creado. Es imposible. Muy bien. Ahora estamos entonces, ya vimos la del recurso de la descripción. Vamos a ver entonces el llamado recurso de la hipérbole. La hipérbole que no es más que la exageración. Y fíjense que viene un poco a apoyar lo que hablábamos en el inicio, en la definición de fantasía. Bueno, la hipérbole, es decir, la exageración de determinado elemento, ¿no? La exageración de la realidad para mostrar la maravilla de esa fantasía, ¿ya? Y ya citamos muchos ejemplos, ¿verdad? Del gigante, del meñique, etcétera, ¿no? Entonces, este es un recurso bastante explotado también, ¿ya? El de la exageración. Y exageramos por lo general, pueden ser elementos reales, ¿ya? Que se convierten en maravillosos al ser exagerados de esta manera, ¿verdad? Entonces, la hipérbole es uno de los recursos bastante utilizados y explotados por la literatura fantástica, por la novela fantástica. Lo otro es lo insólito. Piensen, por ejemplo, en una persona que está muerta pero sigue viva. O piensen en una persona que le cortan la lengua pero continúa hablando. ¿Ya? O que le sacan los ojos y continúa pues viendo. Es decir, cosas que uno diría, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿cómo es posible? Bueno, la fantasía pues utiliza ese recurso para crear maravilla en el lector. Es decir, el recurso de lo insólito. Y obras también, el género, un género que a veces no es considerado, algunas personas piensan que no forma parte de la fantasía, como es el realismo mágico, ¿verdad? El realismo mágico aprovecha mucho precisamente también esto, lo insólito. Y ahí tenemos, no sé, lo insólito de una persona que está sacudiendo las sábanas y el viento se la lleva con la sábana. Entonces, realmente es insólito, ¿verdad? Entonces, lo insólito es otro de los recursos que utiliza la fantasía. Lo otro es lo que llamamos el cambio o la transformación, una transición de lo real a lo fantástico, una transición que muchas veces no esperamos y que viene a dar esa suerte de sorpresa y nos transporta de un mundo a otro y nos maravilla. El hecho en sí de la transición es una maravilla en sí. Entonces, esa suerte de, bueno, cuando los personajes, no sé, pienso en Alicia en el País en el País de las Maravillas, que de momento bueno, llega Alicia en el País de las Maravillas, pero de momento, es decir, cae en ese hueco y llega a ese mundo fantástico. Y ahí está la transición. O hay un personaje que abre una puerta y pasa a un mundo mágico, ¿verdad? O a través de un espejo, ¿verdad? O a través de la columna de una estación, pasa de una estación real a una estación donde está el tren que lleva a Hogwarts. Entonces, esa transición, ahí está esa parte de la maravilla también. Y yo les citaba como ejemplo también a mis alumnos durante la sesión en vivo que tuvimos hoy, el famoso cuento del niño que quería aprender a volar y que en otros videos que tenemos en YouTube, nuestra editorial, hemos hecho el cuento. Que básicamente ese niño era un niño que quería volar y todo el mundo le decía que era imposible. Un niño no podía volar, un ser humano no podía volar por sí solo. Pero el niño insiste hasta que llega a una casa donde hay dos ancianos, les pide que les enseñe a volar
El anciano dice, no, eso es imposible, pero la señora dice que sí, que es posible y que ella le va a enseñar a volar. Bueno, este niño acuerda con la anciana trabajar un año para ella en las labores del campo, porque estaban en el campo, y al cabo del año ella le mostraría cómo volar. Pasa el año, el niño viene a reclamar su recompensa, el anciano dice, bueno, voy a ver qué vas a hacer, estás loca de remate, eso es imposible. Y la señora le dice al niño, bueno, ¿ves aquella palmera que está allí? Súbete sobre la palmera, el niño se sube, comienza a moverte, a mecerte, el niño se comienza a mover, la palmera también junto con él, le dice, abre las alas, abre las manos, los brazos y comienza a aletear, el niño comienza a aletear y luego la señora le dice, lánzate. ¿Y qué creen ustedes que sucedió en esta historia? Pues lo que sucede es una transición mágica, una transición mágica en sí ya en el término, ya en sentido figurado, porque desde el punto creativo, desde el punto de vista creativo es mágico lo que hizo el autor, es que el niño sale volando. El niño sale volando. Y hay una transición, no solamente del mundo real al mundo fantástico, sino una transición en sí de una historia realista a una historia fantástica. Entonces, este es otro recurso también muy aprovechado y explotado por la literatura fantástica. Nos quedan dos aspectos a ver en este primer encuentro. Primero, los clichés más típicos de la novela fantástica, ¿ya? Esos lugares comunes, esos recursos manidos que se utilizan, ¿verdad? Y que afean el estilo y afean la historia y hablan un poco mal del autor que hay detrás, que uno dice, bueno, hace lo mismo, utiliza los mismos recursos, ya esto es algo típico, no inventa nada nuevo, no es creativo. Vamos a ver eso y luego vamos a ver los géneros fantásticos. Primero, los clichés. Yo traigo 10, pueden que haya más, pero estos serían como los más fuertes. El primero de ellos es el héroe huérfano. El típico héroe que no tiene familia, ¿verdad? Y eso los libera de, bueno, si son los padres, su familia, de que los padres estén todo el tiempo impidiendo de que él haga su papel de héroe, porque los padres se preocupan y saben que se está poniendo en riesgo, ¿ya? Entonces, un padre lógico, verosímil, estaría interrumpiendo todo el tiempo el rol del héroe. Y si fuera su familia, su esposa e hijos, pues sería una preocupación constante para ese héroe que tiene que proteger también a esa familia e hijos. Entonces también impediría desarrollar mucho su rol. Entonces por eso un poco que los escritores han eliminado o se deshacen de las familias del héroe para dejarlo solo y darle riendas sueltas a su rol. Pero se ha vuelto un cliché, se ha vuelto un recurso manido, se ha vuelto ya una costumbre de que muchos héroes fantásticos no tengan familia. De hecho, ni se habla de eso. Y uno ya lo tiene incorporado. A uno ni le preocupa si tiene familia o no. Otro cliché, el elegido. El típico que, bueno, tú eres entre miles y millones de personas, tú eres la persona elegida para salvarnos a todos. ¿Ya? Incluso este hecho del elegido se vuelve ya una trampa en la que vas a pasar miles de problemas, pero pase lo que pase, al final, como eres el elegido, se sobreentiende que tú vas a subsistir, vas a sobrevivir. Entonces se vuelve una trampa en el sentido de que, bueno, ya, si soy el elegido, ya doy por terminada la historia porque yo voy a seguir vivo, ¿verdad? Entonces es un recurso manido. Otro de los clichés, el mentor anciano. Típico siempre el ancianito detrás, que es el profesor, que es el abuelo, que es la persona con clarividencia, con experiencia y que le transmite todo su saber. Está bien, toda persona necesita pues alguien que le enseñe, que le diga cómo actuar, cómo defenderse, cómo vivir, ¿verdad? Nosotros lo tenemos en la vida real, ¿verdad? Y recuerden que hay muchas similitudes entre el contexto real y el fantástico. Pero aún así, ¿por qué siempre el anciano mentor? ¿Verdad? ¿Por qué no puede ser una persona joven también? ¿O por qué el personaje ya de por sí solo no empieza a buscar, no empieza a incorporar conocimientos de manera empírica o por la experimentación propia? ¿Verdad? Entonces, el cliché del abuelo anciano, del mentor anciano, por favor, esas obras que abusan de eso,
Ya eso desluce bastante. El otro cliché también, el Lord Oscuro. Ya el típico, el malvado es el Lord Oscuro o siempre tiene el nombre de Oscuro. ¿Ya? Además, hay casos en los que ese Lord Oscuro por lo general es el feo. Es feo, es un monstruo, horrible en su aspecto físico, que es otro cliché, que es el cuarto cliché. Y entonces el, el héroe, el protagonista, entonces se convierte en el guapo de la película, en el guapo de la novela. Aunque hoy en día ya se está explotando de manera diferente, ya vemos como, no sé, como la historia de los vampiros, etcétera, como los malvados también son muy guapos, sexys, etcétera, ¿verdad? Pero esto también es un cliché. El loro oscuro y el feo es por lo general el malvado. Otro cliché, la mujer florera. Y lamentablemente, por lo general es una mujer, pero es la típica mujer que a veces es la historia de romance del héroe de la historia, de la novela, pero que no hace nada, que simplemente está en la historia para crear problemas. Y por ejemplo, el personaje está salvando al mundo y de momento se entera que su novia o su enamorada está ahora secuestrada. Entonces tiene que detener todo lo que está haciendo para ir a salvar a su mujer. Entonces, ese típico, y además que siempre es una mujer, es decir, ¿por qué darle ese error siempre a la mujer dentro de la historia? Entonces eso es un cliché también. Otro cliché, el amigo acompañante. Es decir, este personaje protagónico, fantástico, por lo general tiene a alguien que lo acompaña en su misión. ¿Ya? Y entonces va con él y lo ayuda y en momentos en que ese amigo, incluso por lo general, el cliché va más allá. El amigo por lo general es torpe, no tiene los mismos poderes ni las mismas capacidades, pero en un momento importante lo ayuda y salva la vida del héroe, ¿verdad? Pero está ahí solamente como comodín, para por si acaso sucede algo, tú estés ahí. Ese cliché también bastante manido. Lo otro es el objeto todopoderoso. El objeto todopoderoso, es decir, el anillo, la espada, la rueda, no sé, el collar, el talismán, el espejo mágico, es decir, algo que concentra todo el poder del mundo y quien lo tenga va a vencer a su contrincante, o va a salvar o va a destruir el mundo. Entonces, eso también es un cliché bastante manido. Un noveno cliché, el penúltimo, sería el uso ya desgastado de los mismos personajes, que son ya todos los conocen, las hadas, los duendes, los gnomos, los elfos, los gigantes, los centauros. Ya eso está desgastado y se sigue utilizando y se sigue utilizando y se sigue explotando con sus matices, pero al final vuelven a lo mismo. Es que no hay posibilidad de crear algo distinto, bueno, algo novedoso. Eso sería interesante si tomamos en las manos un libro que se nos proponga y descubrimos que hay nuevas especies, algo distinto, algo novedoso, ¿verdad? Y quiero llegar entonces al décimo y último cliché. Ya digo, pueden haber otros, pero estos son importantes, que es lo que yo llamo, es decir, lo que se llama el Deus ex machina. ¿Y qué es el Deus ex machina? Imagínense en la antigua Grecia, en el teatro, ¿verdad? El teatro no se escribía, es decir, no había un texto, un guión para la obra. Simplemente los actores subían escena, interpretaban sobre un tema determinado, interpretaban la obra, y iban desarrollando la obra sobre la marcha. Ya era un poco automática, un poco creacionista, era sobre la marcha. Obviamente eso traía el conflicto de que en algún momento un personaje o un conflicto no tenía solución, porque no estaba planificado ni previsto cómo solucionarlo. Y en ese antiguo rudimentario, estoy hablando bien atrás, teatro griego, se inventó una especie de jaula que se lanzaba sobre la escena, atrapaba al personaje malo y lo sacaba de la escena. Y colorín colorado, el cuento se acababa. Y así se solucionaba el problema. Y esa jaula era como Dios es una máquina. Eso es lo que significa el Deus ex machina. Es decir, era como si una fuerza sobrenatural y todopoderosa, es decir, Dios, posara su mano sobre el personaje negativo y lo retirara de la escena y de la historia. Bueno, esto es un cliché
que se refiere a cómo se solucionan los conflictos de las historias, no solamente en fantasía, en cualquier otro género también ocurre. Y entonces, cuando ustedes estén leyendo una novela cuyo conflicto se resuelva con un as bajo la manga que nadie se lo sabía, es decir, utilizando un Deus Ex Machina, eso es muy burdo y eso no debe utilizarse, ¿ya? Entonces, un ejemplo sería que, bueno, el héroe está a punto de morir y de momento una fuerza sobrenatural que nunca se vio, que nunca se dijo, no sé, el mismo héroe hace una magia que él nunca había hecho en toda la historia y que nunca había hablado de ella. O de momento aparece un personaje de la nada que nadie conoce y que no existía y lo salva. En el final de la historia estoy hablando, no en el transcurso de la historia, en el final, en el momento de resolver el conflicto. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Bueno, que el autor no sabía cómo solucionar el problema, ¿ya? Y lo único que se le ocurrió fue, bueno, voy a meter a un personaje que aparezca de la nada y ya. Un ejemplo clásico, Caperucita. Caperucita Roja es un ejemplo clásico donde hay un Deus Ex Machina. ¿Qué sucede en Caperucita Roja? ¿Cómo se soluciona el conflicto? El lobo ya tiene a Caperucita prácticamente entre sus fauces. ¿Y qué sucede? Aparece de la nada un leñador que nunca se habló de él. Perdónenme, el cuento sigue funcionando, los niños se lo leen, les gusta, pero ahí, en esa fábula, hay un Deus Ex Machina. El autor se sacó un as debajo de la manga y dijo, meto a este personaje, el leñador, viene pan, corta la cabeza del lobo y se acabó el conflicto. Perdónenme, eso es un Deus Ex Machina y es un cliché dentro de la fantasía y de cualquier género. Entonces, eso afea, eso destruye, eso habla mal de la creatividad y de la novedad de la obra que se esté leyendo. Entonces, vamos a cerrar con los géneros fantásticos. Fíjense, yo les voy a dar los géneros principales, los clásicos, los más, los puros, por decirlo de alguna manera, pero hay muchos géneros que son a veces mezclas entre géneros, que son géneros nuevos, ya que a veces incluso tienen el nombre de, no sé, de una época. Entonces, lo que vamos a dar aquí son los géneros, digamos, clásicos del género fantástico, ¿verdad? ¿Cuáles son? Primero, el género de capa y espada. Cuando hablamos de capa y espada es esa suerte de novela de aventura, no sé, por ejemplo, como Los Tres Mosqueteros, como El Capitán Blood, ¿ya? Pero que hay, obviamente, un elemento mágico dentro de esa novela, ¿ya? Donde, bueno, se combate con espadas, donde hay corsarios, donde hay barcos, etcétera, donde hay reyes y todo esto, pero hay un elemento mágico y hay una aventura en sí. Se va a explorar algo, se va a descubrir un nuevo mundo, hay un camino, un viaje que hacer, etcétera. Bueno, ese sería el género fantástico de capa y espada. No sé, podríamos decir, por ejemplo, llevándolo un poco al cine, que los Piratas del Caribe es sería una típica novela fantástica de capa y espada. Está la fantasía heroica que es espada y también conocida como espada y brujería, ¿ya? Y en esta, bueno, por lo general son sociedades medievales, ¿ya? Se desarrolla por lo general en sociedades medievales que son extremadamente violentas. Hay mucha violencia, hay mucha desigualdad, mucha diferencia. Hay un rey, hay una estructura jerárquica vertical muy rígida. Y el objetivo de los personajes allí es la supervivencia, es la sobrevivencia. Entonces, no sé, yo diría que Juego de Tronos encaja perfectamente en la fantasía heroica. Luego está la fantasía épica, ¿ya? O también alta fantasía. Y la fantasía épica, en este caso, es donde hay un héroe que se va desarrollando en el camino, ¿ya? Hay un héroe que poco a poco se convierte en héroe. No es un héroe desde el inicio, como puede ocurrir en la fantasía heroica. En la épica, el héroe se va construyendo a sí mismo en el camino, ¿ya? Esta sería la fantasía épica y por lo general también se encuentra en un mundo completamente distinto, ¿ya? Completamente distinto, un mundo creado específicamente para él. Está la fantasía humorística. De esta no se habla mucho, pero por ejemplo, un yankee en la corte del rey Arturo se puede decir que encaja perfectamente en este género.
o Tres enanos y pico. Tres enanos y pico, no sé si alguno lo ha leído. Humorística también, de hecho desde el título, también cabe en esta, y su objetivo obviamente es provocar la risa desde una historia fantástica. Está la fantasía oscura, que por el contrario, o fantasía de terror, que su objetivo es provocar miedo desde una historia fantástica. Está la fantasía animal, que sería una fábula también, y donde, bueno, los animales cobran vida, es decir, cobran características humanas, hablan, tienen un sistema social, etcétera, ¿verdad? Y también juegan en su mundo, se desarrollan un mundo fantástico, un mundo maravilloso, un mundo mágico. Luego está también, tenemos la fantasciencia, o fantasía y ciencia ficción, o fantasía científica, como quieran llamar. Obviamente es la mezcla de fantasía y ciencia ficción. No hay otro secreto. ¿Qué más? Tenemos la fantasía histórica, es decir, esa fantasía que se basa en hechos históricos verdaderos. No sé, tomamos el descubrimiento de América y en ese hecho del descubrimiento de América insertamos elementos mágicos, un brujo, un mago, etc. Eso es fantasía histórica. Y tenemos la fantasía urbana, que bueno, en este caso toda la historia sucede en una gran ciudad, puede ser, no sé, Nueva York, por lo general, Nueva York, Londres, París, y ahí ocurre un hecho, bueno, hechos mágicos, historias mágicas fantásticos, ¿verdad? Y por último, el realismo mágico, que algunos, como les decía, a veces no lo consideran fantasía por las características propias del realismo mágico. El realismo mágico se centra más en el estilo que en la historia en sí. Es decir, la historia también es importante, pero se centra mucho en el estilo, ¿verdad? Entonces, el estilo del realismo mágico, digamos que es el más alto dentro del género. Y el realismo mágico es ese que intenta, pues, hacer natural y cotidiano la magia, los elementos sobrenaturales, ¿ya? Es algo natural que no sorprende a los personajes, ¿ya? Y por lo tanto no debe sorprender, según pasa el tiempo, al lector, ¿ya? Es algo que está ya incorporado a la vida y que es natural. Es decir, los elementos mágicos son naturales en el realismo mágico, además de otras características. El objetivo, fíjense, no es ahondar en los géneros, es simplemente enunciarlos, y ustedes pueden investigar. Investiguen sobre los géneros, investiguen sobre las características de la novela fantástica, porque esto es importante. Entonces, bueno, aquí hicimos lo más rápido posible esta sesión, recuperamos el contenido de la clase. Recuerden que tienen el enlace al grupo de WhatsApp del curso para que se unan ahí. Ahí en ese grupo está el libro del curso en PDF, y si no, escriben en el grupo y piden el libro de nuevo y se lo enviamos. Pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, todo en el grupo, y ahí conversaré. Así que nos estaremos viendo en la próxima clase, donde vamos a hablar sobre creación literaria en la fantasía. Chao.